Hola amigos, un cordial saludo. Otra vez de nuevo por aquí y pues agradeciéndoles a todos ustedes por las visitas, por los likes que me han dado, por los comentarios. He procurado responder la mayoría, pero pues ustedes saben que muchas veces no hay tiempo. Les agradezco mucho el interés que han tomado por los videos. A las personas que se han suscrito pues se los agradezco mucho. De todo corazón esto me motiva para continuar con esta labor. Es una labor de información y pues espero que este tema que les traigo hoy les sea de importancia porque es de mucha trascendencia. A lo mejor es un ejemplo mediático del espectáculo, pero considero que es un ejemplo donde podemos exponer bien la violencia a la que son expuestas distintas personas. El día de hoy estaba platicando con mi esposa y estábamos comentando acerca de un programa que se llama Sale el Sol, que sale en la televisión, en donde el día de ayer, al estar transmitiéndose este programa, pues se dio una pelea obviamente en la que vamos a distinguir dos situaciones: la posición, la conducta de Gustavo Adolfo Infante y de Joana Vegaviestro y Ana María Alvarado. Estas son las personas que se vieron involucradas. Pues tómense un cafecito. Esto les va a ser de mucha ayuda porque esto es un ejemplo únicamente para platicar acerca del ámbito jurídico en el que se ven relacionados, acerca de la violencia que no debe de ser permitida. Es un delito que, si bien es cierto, no tiene una sanción alta ni una multa alta. Como son personas públicas, pues no debemos de pasar desapercibido el ejemplo porque pues obviamente como el programa fue transmitido a millones de personas, pues la información que se le da a la gente en relación con este generador de violencia pues no debe de ser. Se debe de poner el ejemplo y transmitir también el tipo de sanciones que merecen estas personas porque afortunadamente el ámbito del derecho penal pues lo contempla a las personas que se conducen con este tipo de actitudes violentas, generando violencia y atacando a dos mujeres, pues no debe de ser. Las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. Y pues para esto, platicando con mi esposa, como les había comentado, pues obviamente me di a la tarea de ver el video, de buscar el video del programa y únicamente encontré este, el cual se los voy a poner. Ustedes bien saben que primero debemos de establecer un hecho. Cuando a un agente del Ministerio Público se le presenta una información criminal, digamos que él va a analizar un hecho. Entonces ese hecho debe de estar contemplado en el Código Penal de cada estado de la República. Para este caso, el Código Penal que aplica para la Ciudad de México, pues ya lo tenemos aquí y vamos a poner ahorita en pantalla el artículo a que hace referencia al delito de discriminación. También vamos a hablar acerca de la dignidad, tanto del hombre como de la mujer. Para hablar de la dignidad, es necesario acudir a la Suprema Corte de Justicia a través de su jurisprudencia, ya que estas jurisprudencias se realizan para evitar que cada quien tenga una interpretación de la dignidad a su querer y saber y entender. Entonces, pues obviamente necesitamos que ustedes sepan qué concepto tiene la dignidad jurídica para el mundo del derecho en cualquier ámbito: familiar, civil, en este caso penal, que es el que nos ocupa. Pero pues espero que se tomen un cafecito, un refresquito, una agüita y pues se pongan cómodos, ¿no? O que cuando estén realizando sus actividades no se descuiden, pero súbanle un poquito el volumen a manera que no sea delicado para su seguridad. Entonces, les comentaba que habíamos platicado acerca de esta situación y me di a la tarea de buscar un video para que ustedes puedan extraer el hecho que les voy a exponer y tomen sus propias conclusiones, pero que sean basadas en el ámbito del derecho, lo cual ahorita se los voy a comentar. Entonces, pues vamos a ver el video. Permítanme, discúlpenme si les volteo la mirada, pero debemos de manipular la comunicación que tenemos aquí a la mano. Les traje un video, el cual ya lo tienen en pantalla, lo vamos a poner a caminar y para que lo vean y escuchen. Y ustedes pues me den también un apoyo con su opinión en los comentarios, que espero que los dejen en la cajita de comentarios.
Entonces, vamos a ver este video. Voy a guardar silencio para efectos de que ustedes lo vean y lo entiendan. Mal. Ya me cayó Pero mal por que eso no siempre tienes que estén ser tan desacreditando agresivo. mi trabajo. No estamos desacreditando nada. Creo que no es el espacio ni adecuado, ni la forma no de es el espacio decirlo. adecuado, pero no es la manera. Pero es que tú no respetas nuestras opiniones. Ustedes, las que no respetan son ustedes. No es cierto, es que tú Entonces, siempre mira, lo cambias a tu conveniencia. Ahorita lo vamos a resolver yo aquí. Pues Pero es que no se hace al aire, el que estás mal no eres quiero, tú. No, estoy harto de las desacreditaciones. Es que no estamos de acuerdo con algunas opiniones, no desacreditamos. Ayer. O sea, en serio, neta, no es posible. O sea, me puse a analizarlo. Que se hayan puesto a defender a Sergio Mayer contra una madre que quiere defender a su hija, nada más. Yo no sé qué intereses tengan ustedes con Mayer. Ninguno. Yo no sé si les dio trabajo, o les Jesús, ofreció trabajo. de verdad, sí, me extraña mucho que llevando tanto tiempo y siendo compañeros hagas un reclamo de este tipo al aire, porque no creo que sea ni lo adecuado, ni nos hemos conducido así. Yo respeto tu trabajo, tú deberías respetar el nuestro, porque solo son opiniones. Aquí estamos para dar opiniones y justo tenemos una mesa de debate. Yo lo he hablado contigo, nada es personal, es un debate y no todos tenemos que opinar igual que tú. Creo que eso es lo que debemos entender. Sí, pero las desacreditaciones. No hay desacreditación. Empezando por Joana Vega Vieso, a mí la neta me tienen muy cansado. Bueno. Entonces si no opinamos igual, no quiere decir que te desacredites. Yo a partir de este momento le voy a pedir a la empresa que me quite este programa a mí. O que quite a Joana. Esa es tu decisión. Porque yo no puedo estar aquí con Joana. O sea, me estás amenazando al aire. Estoy diciendo lo que yo le voy a decir a la empresa. A ver, mira, Gustavo, si quieres irte a tus argumentos, estás hablando de que una madre... Como ustedes lo acaban de ver, aquí vamos a observar varias situaciones. La conducta que tiene Gustavo Adolfo Infante, pues obviamente implica que entremos al estudio, porque esto es un ejemplo únicamente de cómo se puede generar este tipo de violencia. Es una de las formas en que se genera violencia. Una violencia psicológica, una violencia moral y una violencia laboral. Vamos a establecer varias cosas. Estas personas son trabajadores de un programa, están en un ámbito laboral, están emitiendo una opinión. A Joana y Ana María pues realizan su labor en este trabajo. Es cierto que también Gustavo Adolfo realiza su trabajo, pero eso lo hace todavía más delicado. Ahora, esta persona de Gustavo Adolfo hace referencias de que está harto, que ya le cayeron mal. No podemos, en esta situación, no podemos dejar pasar desapercibido que al ser una transmisión internacional, estas personas están siendo exhibidas mediante la humillación, o sea, están siendo humilladas y están siendo expuestas al escarnio internacional ante millones de gentes, ante millones y millones de personas que lo ven tal vez en Canadá, Estados Unidos, México, América Latina y otros lugares más allá de este continente. Por eso es muy importante que no dejemos esto al aire. Esto es un ejemplo de las formas en que se da la violencia. Pero obviamente tenemos que acudir al Código Penal que es aplicable para la Ciudad de México, en donde se establece una conducta que se denomina discriminación, más bien dicho, se llama discriminación. Es un tipo penal que el Código Penal para la Ciudad de México lo tiene contemplado. Vamos a ponerles en pantalla este delito para que ustedes observen hasta dónde una persona puede generar violencia o puede utilizar una de las formas de generar violencia y cuál va a ser la consecuencia que nos va a dar si nosotros caemos en una conducta de esta circunstancia. Entonces, miren, vamos a poner en pantalla el artículo que establece el delito de discriminación. Y pues lo pongo porque es muy importante que todos sepamos lo que no podemos hacer. Estamos hablando que el título 10 establece los delitos contra la dignidad de las personas. Y es un único capítulo el que contiene este Código Penal, en el que nos habla de la discriminación.
Y vamos a ver el concepto de discriminación de una manera muy rápida para que no se aburran, pero pues pónganse cómodos o al menos vamos a relajarnos para poder llevarnos lo mejor de esta plática. El artículo 206 del Código Penal establece que se impondrán de 1 a 3 años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad y multa de 50 a 200 días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social. Este es muy importante y lo vamos a subrayar. Origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Estas palabras las vamos a poner con negritas y se las voy a repetir, amigos. O cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Vamos a poner con negritas otra vez, y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Esto es un concepto, esto es una descripción de la conducta. Ahora, tenemos tenemos 4 fracciones, las cuales también las vamos a leer para que las enunciemos y no nos limitemos con la información que ustedes necesitan. Y dice fracción primera, provoque o incite al odio o a la violencia. 2. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción se considera que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se le ofrecen al público en general. 3. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas. Esto, amigos, quiero que ustedes lo observen, que la fracción tercera es muy explícita, con negritas y subrayado. 3. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas. Y 4. Niegue o restrinja derechos laborales. En este caso vamos a tratar de platicar en relación, quiero que ustedes analicen el video que les comenté hace ratito, así como también estas 2 fracciones que les acabo de citar. Perdón, porque les tuve que leer el artículo completo. Los párrafos que me faltan son los que hablan del servidor público, que para el caso en el que nos ocupa, esto no aplica. Pero sí es importante que ustedes tuvieran conocimiento acerca del contexto de este artículo. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a la plática en relación con la conducta del señor Gustavo Adolfo. Como ustedes podrán analizar, derivado del contexto del artículo que acabamos de leer del Código Penal, podemos analizar 2 cosas. Primero que nada, vamos a establecer un hecho y después vamos a estudiar lo que es que si existe la probabilidad de que Gustavo Adolfo Infante cometió o participó en el delito, que para este caso que nos ocupa, pues es la comisión directa la que le estamos observando. Miren, el lugar, ustedes bien saben, es el lugar donde se celebró el programa. El lugar y los modos y circunstancias también ya las vieron en el video. ¿Quién es el probable sujeto activo? Aquí no podemos hablar de presunción de inocencia, porque la presunción de inocencia únicamente se instituyó para la protección del imputado dentro de un procedimiento. Aquí no estamos en un procedimiento, aclaro. Y no sé hasta ahorita si lo existe. Ahora, las personas que intervinieron, pues establezcamos a Gustavo Adolfo Infante como la posible persona agresora, de acuerdo a lo que ustedes están mirando. Tenemos al fondo a Joana Vega Biestro, a Alex Caffi y a Ana María Alvarado. Y seguramente también tenemos a todo el personal del staff, quienes son camarógrafos, editores, personas de maquillaje,
personas técnicos que intervienen en el programa con sus distintas labores. A todas estas personas se les va a hacer una entrevista. De hecho, también, pero bueno, este es en el supuesto caso de que las afectadas, las víctimas, a las cuales fueron expuestas públicamente a la violencia, incluso de género también, pues vamos a mencionar en esta situación que ellas, no sé si hasta ahorita hayan presentado una denuncia. Yo creo que lo deberían hacer. Ahorita vamos a comentar ese tema. Ahora, tenemos a todas estas personas relacionadas y ellas son las afectadas directas. El generador de violencia pues es Gustavo Adolfo, pero las personas que están en su entorno, ellas tienen el carácter de testigos. A todos ellos, inclusive al generador de violencia, a las víctimas y a los testigos se les toma una entrevista para efectos de que ellos corroboren el hecho con sus circunstancias y modalidades en el hora, día, lugar en el que aconteció. Entonces, pues aquí tenemos tenemos el video también, que también puede ser introducido al proceso penal, más que nada antes del proceso a la investigación. Entonces, si ellas presentan una denuncia, va a iniciar una investigación y todos los datos que acabo de mencionarles van a ser parte de la investigación porque son antecedentes de investigación, si ellas presentaran una denuncia. Esto, ¿qué quiere decir? Que cuando el Ministerio Público recibe esta noticia, recibe la noticia de un hecho en donde hubo probablemente la participación de unas personas. Ahorita es probablemente porque así el artículo 316 fracción tercera establece que debe de haber la probabilidad de que una persona lo cometió. Entonces el Código Nacional de Procedimientos Penales habla de probabilidad de que una persona haya cometido el delito. Y también este artículo nos exige que existan indicios razonables que así permitan suponerlo. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos elementos, tenemos un hecho y tenemos datos de prueba. Ahora, una vez que se inicia la denuncia, en el caminar de la investigación, las víctimas tienen derecho. Y esos derechos se ven muchas veces vulnerados porque pueden ser revictimizadas. Ahora, ¿qué pasa con la revictimización? Pues esta situación puede ser evitada porque hay una facultad del Ministerio Público para protección de la víctima, en donde se establece de acuerdo al Código Nacional, porque así lo permite, en que puede imponer medidas de protección. Son distintas medidas de protección las que contiene el Código Nacional. Dentro de ellas, Joana y Ana María pueden solicitar la separación del trabajo de Gustavo Adolfo Infante del programa de televisión desde el punto de vista como un centro de labor en donde ellas laboran. ¿Por qué? Porque no se puede permitir que continúen juntos en el mismo lugar donde laboran, porque esta persona pues va a generar presión, va a generar ciertas circunstancias que ustedes ya saben, que él se siente pues digamos que una persona muy importante por el rating que le da el programa. Entonces, para evitar este tipo de violencia y más que nada que siga ejerciendo violencia con las víctimas, para eso son las medidas de protección. Entonces, esto es un consejo que les doy. Ellas pueden solicitar esta medida de protección, lo pueden consultar con un abogado. Ahorita les estoy hablando de eso. Un servidor, soy abogado, soy especialista en Derecho Penal y maestro en Derecho Procesal Penal, Acusatorio y Oral. Entonces, pues este es un consejo que les doy. Ahora, amigos, les comentaba hace ratito y estábamos leyendo el artículo 206 del Código Penal aplicable para la Ciudad de México, en donde el capítulo que nos ocupa, la protección que le da el derecho penal a un bien jurídico tutelado, se llama la dignidad. A que la dignidad no sea lesionada por las personas.
Todo esto son circunstancias que la ley nos impone para poder hacer la vida posible en sociedad, para poder vivir entre personas. Entonces, pues ustedes acaban de ver cómo esta persona no puede vivir en sociedad. A lo mejor no ejerce una violencia física, una tortura, otro tipo de violencias mucho más graves, pero esta es una forma de violencia y que también está sancionada por el Código Penal y que no debemos de pasar desapercibido para que sirva como ejemplo que una persona pública sea expuesta también de que también no hay impunidad. Entonces, regresando al tema, les estaba hablando de la dignidad y para hablar de la dignidad todos tenemos un concepto de dignidad, pero para evitar una interpretación personal muy subjetiva, pues tenemos que acudir a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para acercarnos al concepto de dignidad. Entonces, obviamente, un servidor pues les quiere compartir esos conocimientos para que vean cómo nosotros alcanzamos los criterios de conducta, inclusive personal, porque también lo tenemos, dicen que se predica con el ejemplo. Ese es un dicho. Pero al señor Gustavo Adolfo le aplica otro refrán que dice, quien las hace, pues obviamente no las consiente. Entonces, ya estando en materia, amigos, ya hemos citado la Constitución, ya hemos citado el Código Penal para la Ciudad de México aplicable y hemos citado el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, ¿qué nos dice la jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Vamos a poner nuevamente en pantalla la jurisprudencia de la que les estoy hablando. Es una jurisprudencia, obviamente no es menor, no es una tesis aislada ni nada, es un criterio de la Corte en donde aclara oscuridades y vacíos para que nosotros no entremos en el error de manifestar a cada quien qué quiere decir dignidad, qué entiende cada quien de esa dignidad. Obviamente, pues debe de existir una autoridad que nos aclare estas cosas y en este caso pues ya les repetí qué autoridad es esta. Vamos a acudir a la Suprema Corte. Ahorita les voy a poner en pantalla esta jurisprudencia para que ustedes tengan el conocimiento y les haga yo una aclaración breve de esta situación. Espero que no se estén aburriendo y pues vaya, esto es bien importante y les va a servir para otros casos, les va a servir para su casa, para los vecinos, para todo tipo de personas que se vean relacionadas con este asunto. Inclusive ahorita están adquiriendo los conocimientos para que no permitan que nadie los discrimine. Les voy a poner en pantalla otra vez el artículo del cual les estaba hablando para refrescar la memoria y vean ustedes lo que castiga este delito es cuando hay una falta a la dignidad en relación con por la edad, por el sexo, por el estado civil, por el embarazo, que se da mucho en los centros de labor cuando las mujeres están embarazadas, por raza, y aquí entra donde viene el racismo, de procedencia étnica. No nos podemos referir o atentar a la dignidad de las personas por razón de raza, de procedencia étnica, inclusive por el idioma, religión, y pues como ustedes ya están leyendo en este momento, aquí está todo el concepto que engloba las circunstancias por las cuales puede ser lesionada una persona. Dice por el estado de salud, por características físicas, por discapacidad, por origen o posición social de trabajo, por profesión, posición económica, etcétera. Esto es lo que contiene este delito contra la dignidad de las personas. No puede ser ultrajado ni lesionado. El Código Penal para la Ciudad de México lo protege y cada estado de la República tiene su Código Penal. Entonces estábamos hablando de la dignidad, regresando al tema. Ahorita les he hecho ahora sí que un refresco de memoria, pero establezcamos el concepto de dignidad, que ya lo acabo de poner en pantalla. Y vamos a citar bien esta jurisprudencia. Esta es una jurisprudencia emitida hasta arriba por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Es de la 10ª época. La instancia fue la primera sala. La fuente es el Seminario Judicial de la Federación. La materia es jurisprudencia constitucional. Es lo que les acababa yo de comentar hace ratito. Y la tesis es la primera, diagonal J 37, diagonal 2016, 10ª época. Y número de registro lo tienen, yo lo tengo a la derecha, ustedes quizás lo tengan a la izquierda. El número de registro es el 2012-363 y es por reiteración. ¿Qué quiere decir esto? Que en varias ocasiones la Corte ya se ha pronunciado en relación con este criterio. Y dice el título, vamos a leerlo rápidamente para que no se aburran, pero sí es muy importante lo que les estoy diciendo, porque aquí en México, vamos a regresar a la pantalla para que me vean y platiquemos. Aquí en la ciudad, aquí en México, somos una nación, tenemos una ciudad, bueno, un grupo de personas que somos multirraciales, multiculturales. Habemos mucha variedad de razas, mucha variedad de condiciones económicas. Obviamente los pobres somos más, pero todo esto es lo que protege este artículo, lo que protege el artículo 1 constitucional que nos habla de los derechos humanos. Pero ese es otro tema. Vamos a entrar al tema que nos ocupa. Entonces, toda esta protección va encauzada a la dignidad humana, por cualquiera, protegiendo a cualquiera de estas condiciones humanas, que el Código Penal en el delito de discriminación les acabo de citar y ustedes acaban de concretar que así es así. Ahora, regresando a la jurisprudencia, dice, la dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral. Mucha atención en esto, amigos, mucha atención, por favor, si a los que me están escuchando pongan atención, pero sin descuidarse y descuiden su seguridad. Dice, sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, reconociendo actualmente en los términos primero, último párrafo, segundo apartado A, fracción segunda, tercero, fracción segunda, inciso C, y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es lo que les estaba comentando, nada más que entramos al tema porque me estaba adelantando hace ratito. Y dice, en efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que la dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental. ¿Qué nos quiere decir esto, amigos? Que la dignidad humana es también un derecho humano, fundamental, como la vida, la libertad. Y sigue diciendo que debe ser respetado en todo caso. En todo caso, es muy clara esta jurisprudencia, cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. El disfrute de los más derechos pues también se puede dar cuando estamos laborando, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, cuando vamos a la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, para que ustedes vayan entendiendo más o menos con ejemplo lo que esta jurisprudencia establece y aclara. Así las cosas, continuamos leyendo. La dignidad humana no es una simple declaración ética, o sea, un conjunto de normas personales, no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades e incluso particulares. Aquí lo dejamos en negritas y subrayado. Un particular como yo, bueno, perdón por ser burrito, pero un particular como todos y cada uno de nosotros que no seamos autoridad. Y dice, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo,
entendiendo esta, o sea, la dignidad, en su núcleo más esencial como el interés inherente a toda persona por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto. Y ahí viene lo principal, amigos, que yo creo que entra dentro del ámbito, dentro de la interpretación que debemos de hacer al artículo 206, que hace ratito nos habla de discriminación y que acabamos de compartir. A no ser humillada, degradada, evidenciada o cosificada, con negritas, letras mayúsculas y subrayado. A no ser humillada, degradada, evidenciada o cosificada. Vamos a regresar a la pantalla, amigos. Esto es bien importante que ustedes tengan muy en claro. A no ser humillada, degradada o cosificada. Esto es un daño. Lo que acaba de hacer el señor es un daño que le ha hecho a su psicología de las víctimas, llamémosle Joana y Ana María, inclusive también a Alex Caffi. Y señalamos también que fue un centro de labor donde lo hizo. Que por cierto, aparte de ser un centro de labor, ellas están contratadas para emitir su opinión, son comentaristas de espectáculos. Y Gustavo Adolfo también está dentro del ambiente y él también ha comentado cosas de ellas, pero no nada más comentado. En el caso que nos ocupa, él ha violentado a través de cómo lo ha hecho, desprendiéndose del video que ustedes también han percibido, porque creo que es muy claro lo que estamos viendo y lo que acabamos de explicar. Entonces sí podemos establecer que Gustavo Adolfo cometió un delito que la ley señala. Entonces, aquí hay otra situación. El día de hoy no me he enterado. Yo me enteré, por cierto, que Gustavo Adolfo, creo que en su programa de radio, pidió unas disculpas. Pues sí, pues no es tonto, ya habló con su abogado, él para atenuar la situación. Y si bien es cierto también el delito implica de 1, me parece, a 3 años, como lo acabamos de leer hace ratito, vamos a checar, vamos a regresar en pantalla a la penalidad, que donde dice artículo 206, se impondrá de 1 a 3 años de prisión, o de 25 a 100 días de trabajo a favor de la comunidad, y multa de 50 a 200 días, obviamente, de la unidad de medida y actualización. Y bueno, sin entrar en otro tema, porque yo sé que ustedes tienen todavía muchas dudas, porque esto es extensísimo, perdón. Entonces, llegar a un conocimiento pues más extenso, pues implica mucho más tiempo, y yo sé que ustedes tienen cosas que hacer. Tal vez quisieran que sigamos platicando, pero tenemos mucho tiempo, primero Dios, mientras sigamos en esta vida, y vamos a continuar haciendo esta labor. Por eso ahorita les recuerdo que se suscriban, que le den like y que compartan estos videos para que todas las personas que tienen, todas aquellas, inclusive las que tienen escasos recursos, que no pueden pagar un abogado, o no le tienen confianza, o no pueden llegar a una plática como ahorita lo estamos haciendo nosotros, pues se apoyen de estos videos. Vean, ya actualmente muchas personas, la mayoría, tenemos acceso a través del celular a este tipo de emisiones como las que hay en YouTube. Entonces, ahora, regresando al tema del que estábamos hablando. Les estaba comentando que el tema era la sanción que se le puede imponer al sujeto activo en esta situación, Gustavo Adolfo Infante. Pero él, a pesar de que ya dio unas disculpas como las acabo de comentar, pues también no van a ser unas disculpas como a él le gusta, ni en el lugar en donde a él le gusta, ni cómodamente como a él le guste. Él tiene que obedecer si es que más adelante el juez impone una sanción, pero el Código Penal no establece esta sanción. Únicamente el Código Penal establece una pena corporal, establece trabajo a la comunidad y establece una multa. Esa es la sanción que puede llegar si es que él es condenado por este delito. Que es un delito
con la voluntad, obviamente. Es un delito porque quiso hacerlo, porque él sabía de las consecuencias y no lo reprimió. Él, al realizarlo, tomó, pues digamos que de una forma sencilla que les puedo explicar, él decidió realizarlo y tomó el dominio de su conducta. Pero bueno, esas son otras palabras. Digamos que vamos a hablar un poquito más suave. Miren, como les decía, si este delito es de una penalidad muy baja y no es un delito grave, no excede de 5 años, pues hay muchas maneras en que él puede tener una terminación anticipada de este procedimiento. En pocas palabras, ¿cómo puede llegar a un arreglo con ellas? Que se puede dar antes del juicio, o sea, extrajudicialmente, se puede dar durante la investigación y se puede dar durante el proceso penal. Esta es una de las situaciones que para despresurizar el proceso penal, para hacerlo más ágil, para hacerlo más certero y principalmente hacer que se solucione el conflicto, que ese es el interés de el nuevo sistema acusatorio oral, que el conflicto se resuelva. Esa es la prioridad que tienen los jueces para observar todos aquellos procesos y que les llegue en su jurisdicción, y en su competencia. Pero bueno, sin meterme en problemas, regresamos al tema. Si bien es cierto que este delito no implica una sanción, pero no pasen desapercibido que él las expuso a la humillación pública, a la degradación y a la restricción de sus derechos laborales, porque él, al prohibirles que ellas emiten una opinión, ellas teniendo la capacidad de hacerlo, porque para eso fueron contratadas, les está restringiendo sus derechos laborales. Y más aún, cuando él dice, voy a hablar con el productor para que o me vaya yo o te vayas tú. Esa es una condición violenta en la cual él está ejerciendo con su conducta. ¿Por qué? Porque él se sobrevalora en el sentido de que él tiene más capacidad laboral porque tiene más rating. Inclusive lo concreta y lo exterioriza. Le dice a Ana María, tú nunca has traído desde que estoy aquí ni una nota ni una exclusiva. Entonces la humillación que está sufriendo Ana María y que está sufriendo Joana, e inclusive indirectamente también Cafi, pues creo que es indiscutible. Que tenemos elementos para establecer un hecho, tenemos datos que así lo corroboran y antes de los datos pues, les voy a repetir, tenemos un hecho y tenemos la probabilidad de que él lo cometió. Y tenemos indicios razonables que así permiten suponerlo. Por lo tanto, podemos hablar de que si a ellas inician la denuncia, es muy positivo que prospere la denuncia y sobre todo que él pueda ser sujeto a proceso, o sea, pueda ser vinculado a proceso dentro del sistema penal. Entonces, que si no lo hacen, yo creo que desde un punto de vista personal es un consejo. Obviamente no tiene por qué ser así, cada quien puede tener sus propias reflexiones, pero aquí me parece que si ellas no llegarían a hacer nada es porque Gustavo Adolfo les ha de haber dado algún beneficio económico para que ellas no lo hagan. Es muy fácil cuando llega un abogado, o más bien dicho, es práctica del abogado el proponer la solución del problema sin que se haga más público. Entonces, si él extraoficialmente puede llegar a un arreglo y ofrecerles alguna cantidad de dinero, él sí puede hacerlo. Pero les digo a ellas, a Joana y a Ana María, inclusive a Cafi, no permitamos esto. Deben ustedes de poner el ejemplo porque son personas públicas, son conductoras de espectáculos, conductoras de televisión, conductoras de YouTube, conductoras de Facebook, ellas se exponen también en Twitter. Entonces no deben de dejar pasar esto porque es un ejemplo para todas las mujeres las cuales ustedes han luchado mucho por alcanzar un lugar en la sociedad en donde se les proteja y se les cuide. Es esa la situación, amigos. Ustedes, yo creo que no hay dinero que alcance para saber cuánto cuesta la dignidad o cuánto se debe de pagar por una humillación,
por un daño de esta magnitud. Yo sé que tampoco no podemos pedir las perlas de la Virgen, pero apartado de esta situación es la exposición pública de las cuales ustedes fueron objeto. Y les vuelvo a repetir, miren, vamos a ver la jurisprudencia de una manera rápida otra vez, porque por eso se lo subrayé en negritas, en letras más grandes y subrayado. Dice, a ser tratadas como tal, como personas, y no como un objeto, a no ser humilladas, degradadas o evidenciadas o cosificadas. Repito, a no ser tratadas como un objeto, o no ser humilladas, degradadas, evidenciadas o cosificadas. Entonces, repito, degradada, evidenciada o humillada. Regresamos a la pantalla. Al no ser degradada, humillada o cosificada de una manera pública ante millones de personas, ¿cuánto cuesta la dignidad? Va a haber un arreglo, a lo mejor ustedes no aceptan ni un quinto, también podría darse el caso. Pero como una persona pública, esta persona debe de ser sancionada y que todos los medios de comunicación publiquen la sanción que se le debe de imponer. Por ejemplo, mejor dicho, por exponer un ejemplo de que la mujer, ustedes no pueden ser humilladas en nada. Un servidor también practica esa situación y me apego todos los días para que así sea, y también cumplo con mi labor como ahorita, porque a lo mejor el tema parece cosa chica, por lo que ustedes muchas veces superficialmente lo observan, pero si nos abocamos a unos conceptos, a un razonamiento, a una reflexión, creo que el asunto es más importante de lo que ustedes se imaginaban. Acabamos de leer la ley, el Código Penal, aplicable para la Ciudad de México, delito de discriminación, a no ser degradadas, humilladas y exhibidas. Eso es lo que no deben de permitir. Ustedes son el ejemplo de miles y millones de mujeres que las observaron cómo las humillaron, cómo las minimizaron. No deben de permitir eso. Y acabamos también, les puse en pantalla la tesis, la jurisprudencia. Ya les di el dato, les di el número, para que ustedes lo puedan consultar o googlear cuando gusten. Ya les puse el Código Penal, ya les expuse también los artículos relacionados con este sentido, que nos ocupa de la Constitución Política que nos manda como ley suprema. Entonces creo que tenemos bases, amigos, para establecer que este señor pues ha cometido un delito. Entonces no permitamos que estas personas nos lesionen nuestra dignidad por color de piel, por origen étnico, por ideas. Entonces, regresando un poquito al tema y a manera más rápida, pues esta persona, en relación con lo que dice el delito de discriminación, yo creo que el Ministerio Público va a entrar al estudio del artículo 206, fracción tercera. Dice, veje o excluya a alguna persona. Entonces él está vejando a Ana María y a Joana. Y también se da el artículo, la fracción cuarta de este artículo, que dice, niegue o restrinja derechos laborales. Él, con su actuar, vamos a regresar a la pantalla, él con su actuar, él está amenazando a Joana que se queda él o ella se va. ¿Por qué? Porque él se pone en una situación de que vale más porque tiene más rating. Y él lo corrobora cuando dice, usted no ha traído ni una exclusiva. Esa manifestación es una manifestación de poder, es un exceso en el poder que él está tomando al sentirse que vale más porque da más rating al programa. Y tal vez así sea, pero si ustedes recuerdan el video que acabamos de ver juntos, pues también Ana María trata de decirle, para, estamos estamos en televisión, lo hacemos detrás de cámaras.
Y todavía también Joana le dice, me estás amenazando. Y él cínicamente dice, no, él ya se la sabe. Por eso él juega con las palabras. Pero cuando a un juez le llega el hecho y le llega la manera en que lo cometió, o sea, analizar su responsabilidad, seguramente sí va a poder, seguramente, perdón por la afirmación doble, pero seguramente sí va a poder inferir la conducta que él cometió, discriminación. Y si Joana o alguno de ellos, Cafi o Ana María Alvarado, llegan a salir del programa, se puede consumar, tal vez, no sé, sería cuestión de ir a un estudio más profundo, porque también existe la extorsión o las amenazas. Entonces, pues obviamente esto va a generar mucha importancia porque es un ejemplo de una de las formas de violencia que ejercen estas personas y el que va en contrasentido al derecho que tienen las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Entonces, pues amigos, ya no vamos a extender este video, espero que esta plática les haya agradado. Por favor suscríbanse, por favor compartan el video también, me permitiría seguir con esta labor, dejen sus comentarios y pues activen la campanita. Vamos a seguir subiendo videos, si no los subo tan continuamente es también porque luego las audiencias me dejan exhausto, pero pues hay que analizar toda esta situación y pienso que es importante que pues nos manifestemos, ¿no? Nos compartamos el conocimiento para que podamos vivir en sociedad y para que respetemos a nuestras amadas mujeres por el solo hecho de serlo. Entonces, amigos, pues espero no haberlos aburrido. Mi nombre es Marco Rosales. Suscríbanse, les vuelvo a repetir, compartan el video y activen la campanita. Es un placer para mí estar con ustedes. Gracias.